Hoy yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Él? Reconstruye tu jardín. Reconstruye ese templo. Reconstruye esa casa que ha sido llamada como una habitación para que el Espíritu de Dios more en ti. Cada martes tenemos la oportunidad de poder compartir una enseñanza, meditar en la palabra de Dios con todos los que se conectan a través de YouTube, pero hoy lo estamos haciendo directamente en Facebook y en la plataforma de TikTok. Así que sean bienvenidos a este tiempo en habitación. Gracias por conectarse, gracias por estar acá. 8 de la noche estamos comenzando y hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy necesario para aquellas mujeres, para aquellos varones que caminan, tienen una vida en Cristo, tienen una comunión con Él. Vamos a estar hablando acerca de cómo construir nuestro jardín. En estos días Dios comenzó a hablar sobre algo que es necesario que tengamos en cuenta al tener una vida con Él. Cada vez que yo le preguntaba qué podíamos compartir en habitación, qué enseñanza podíamos dar, durante 3 ocasiones Él trajo la misma palabra, trajo la confirmación. Literalmente en la primera ocasión Él me habló a través de un sueño y fue tan claro de cómo es necesario que como hijos de Dios podamos construir nuestro jardín, podamos entender cuál es nuestro propósito y caminar en eso. En la segunda ocasión me llevó a través de su palabra en Ageo capítulo 1, todo el capítulo que habla acerca de la reconstrucción del templo. Y esa confirmación llegó. Miren, yo no soy de escuchar la radio, la verdad, pero iba manejando hacia el trabajo y dejé una estación de radio que era cristiana. Yo no sabía, solo dejé la estación y específicamente en esta estación estaban compartiendo una palabra acerca de cómo el jardinero, un buen jardinero, procura mantener pues ese jardín visiblemente bonito y también pues con un suelo que sea firme y que sea fértil para que el suelo pueda absorber todos los nutrientes necesarios para dar como resultado un buen jardín. Y es ahí cuando el Espíritu Santo me dijo: necesito que hables acerca de cultivar nuestro jardín, acerca de cómo caminar en el propósito y en el diseño que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Así que el tema bajo el cual estaremos hablando el día de hoy es Vive en tu jardín. Para los que están acá en Facebook conectados, para los que están acá también en TikTok, vamos a estar hablando bajo el tema Vive en tu jardín. La palabra nos dice en Cantares capítulo 4, versículo 16: despierta, viento del norte, levántate, viento del sur, soplen en mi jardín y esparzan su fragancia por todas partes. Ven a tu jardín, amado mío, saborea sus mejores frutos. En alguna ocasión hablábamos acerca de lo que representa el viento del norte y decíamos en una enseñanza de martes de habitación que los vientos del norte son esos procesos, son esos desiertos, esas dificultades que muchas veces podemos atravesar en nuestras vidas. Y el viento del sur habla acerca de todo lo bonito, todas las bendiciones, todas las añadiduras, lo que nosotros decimos: qué padre que me esté pasando esto. De una o de otra manera podemos ver a través de la palabra que si no es a través de los procesos, va a ser a través de las bendiciones que Dios anhela que nosotros podamos cultivar y dar los mejores frutos en nuestro jardín. Y cuando hablamos acerca de un jardín, estamos hablando de nuestra vida. Bendiciones a Lilia, a Manuel, a los que andan por acá en TikTok.
Entonces, cuando hablamos acerca de mantener nuestro jardín cultivándose, acerca de mantener nuestra vida siendo cultivada en Dios, por medio de su Espíritu Santo, debemos entender que ese cultivar constante va a fomentar en nosotros el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo quiero volver a repetirte esto porque cuando yo estaba analizando y meditando a través de su palabra, el Señor hablaba tan fuerte acerca de cómo el cultivar nuestra vida en comunión con Él por medio de su Espíritu Santo de una manera constante va a traer como fruto, va a fomentar en nosotros, va a impregnar en nuestro ADN el propósito de Dios para nuestras vidas. Y ese propósito no viene como así de repente, ese propósito no viene porque ya solo pasó un día, solo busqué a Dios un día y listo, pasó. Ese propósito viene a causa de que nosotros cultivamos una relación de intimidad con Dios, y ese cultivar de esa vida con Dios nos hace entender qué es lo que quiere Dios para nosotros y cómo quiere Él procesarnos a través de esos vientos del norte y a través de esos vientos del sur. Entonces, hay cuatro bases en el propósito de Dios. Porque yo sé que muchas veces alguna de las preguntas, para los que andan en Facebook, para los que andan acá en TikTok, alguna de las preguntas puede ser ¿cómo yo puedo identificar el propósito de Dios en mi vida? ¿Cómo yo sé que algo que Dios me está hablando, algo que estoy escuchando, algo que estoy sintiendo, algo que estoy percibiendo es el propósito de Dios en mi vida? Porque constantemente se nos habla de propósito, constantemente se nos habla acerca de que Dios nos ha diseñado para un porqué, con un propósito, a cada uno de manera específica. Y quiero compartir el día de hoy 4 bases que nos van a enseñar o que vamos a aprender cómo identificar cuando es el propósito de Dios en mi vida, cuando Dios me está entregando a mí una visión, una revelación de lo que Él quiere hacer conmigo. Así que número 1, el propósito como base cuando viene de parte de Dios es que tiene fecha de cumplimiento. La palabra en Salmos capítulo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este salmo nos enseña que cuando Dios nos entrega un propósito, que cuando Dios nos habla acerca de que tiene un propósito específico para nuestras vidas, es porque Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer, no importa cómo, no importa cuándo, no importa de qué manera, cuál sea el método, es que Él lo va a cumplir. La palabra dice, no importa lo que acontezca, cuando Jehová ha dicho que va a cumplir algo en tu vida, Él lo va a hacer. Y el cumplimiento tiene que ver con el que nosotros podamos creer lo que Dios ha dicho de nosotros, lo que Dios ha dicho para nosotros y lo que Dios va a hacer. Porque a veces en nuestra propia naturaleza, cuando Dios entrega un propósito, cuando Dios nos habla acerca de algo, nosotros queremos ya ver las cosas resueltas. Nosotros queremos ver que cómo todo se va a solucionar, cómo todo va a obrar para bien, cómo todo va a fluir de manera espontánea, de manera fluida. Pero parte del proceso del cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas es que el método no va a ser como nosotros lo estamos esperando. El método no va a ser como nosotros lo estamos soñando. Los métodos de Dios no son los que nosotros pensamos. Su palabra dice: mis pensamientos no pueden ser igual a los de Dios.
sus pensamientos son más altos que los nuestros. Es decir, los estándares de Dios para nuestras vidas son mucho más altos. Lo que Dios planea para nuestras vidas, la manera en la que Dios quiere cumplir su propósito en nuestras vidas, va mucho más allá de nuestro propio estándar, de nuestros propios métodos. Pero debemos tener la certeza de que cuando Dios ha dicho algo, cuando Dios nos ha revelado algo, es porque Él lo va a cumplir. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero debemos de tener la certeza de que Él lo va a cumplir. Número 2, parte de la base del propósito de Dios que nos ayuda a identificar cómo yo sé que algo viene de parte de Dios, es que el propósito está ligado con el llamado y con los retos. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay algo que Dios entrega. Bendiciones, Tami dice, soy nueva, pie de oración. Claro, ahorita vamos a estar orando por todos los que necesitan que nos unamos en oración. Entonces, parte de esta base del propósito es que nos va a traer un llamado. La palabra dice: muchos son los que son llamados, pero pocos son los escogidos. Porque los escogidos son los que asumen el reto de ese llamado. Yo puedo hacerle un llamado hoy aquí a muchas personas, tanto las que están en Facebook como las que están en TikTok, para decir: desean aceptar a Cristo en su corazón. Ese es un llamado. Pero aquellos que son escogidos van a decir: sí, yo asumo el reto de aceptar a Cristo en mi corazón y de caminar con Él, de cultivar una relación con Él, de conocerle a Él. Entonces, el propósito está ligado con el llamado y con los retos. Cuando se te entrega un propósito de parte de Dios, es porque Él te está llamando, es porque Dios te está entregando un llamado, pero con ello también los retos. Así que para tú identificar que algo viene de parte de Dios, una línea, una visión, un proyecto, un trabajo, ¿cómo saber que viene de parte de Dios? Es porque va a traer consigo retos. Pero va a ser tan claro el llamado de parte de Dios que nos va a llevar a otra base, que es: tiene claridad. Si algo viene de parte de Dios, va a tener sí o sí claridad. Hay una paz de parte de Dios que tú recibes y una fe que te impulsa a perseverar en lo que Dios te está entregando, en lo que Dios te está llamando, en aquel negocio, en aquel emprendimiento, en aquel proyecto en el que Dios te está llamando, o aquel ministerio en el que tú estás diciendo: es que hay un fuego en mi interior que está ardiendo por servir en la iglesia, en tal área, en medios, en la alabanza, en Ujieres, etcétera, y no lo puedo detener. ¿Cómo yo sé que eso viene de parte de Dios y no de parte de mi emoción o no de parte de la presión? Porque tiene claridad, porque hay una paz y una fe que te impulsa a perseverar en aquello que Dios te está hablando. La palabra dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros no podemos decir que algo viene de parte de Dios, que un propósito es de parte de Dios, si no nos lleva a perseverar. En nuestra propia naturaleza nosotros no somos capaces de ser perseverantes. En nuestra propia naturaleza no somos capaces de ser constantes, de ser diligentes, de ser disciplinados. Tal vez algunos lo han desarrollado más que otros, pero por sí mismos, por nosotros mismos, no tenemos la capacidad de decir: soy una persona muy diligente, muy constante, muy disciplinada, muy responsable. Necesitamos nosotros la ayuda del Espíritu Santo para poder no solo decir: he desarrollado eso a cierto nivel, sino a perseverar. La palabra dice que aquellos que son llamados de parte de Dios, y lo dice aquí en su palabra, son guardados en completa paz a aquellos
cuyo pensamiento, es decir, a aquellos que se ejercitan, aquellos que caminan, aquellos que ejercen el llamado en la perseverancia porque han confiado en Dios. Entonces, ¿cómo sé que algo viene de parte de Dios? Porque me hace perseverar sabiendo que mi confianza está puesta en Dios y no en las cosas que yo estoy viendo, no en los resultados que de repente yo puedo obtener, sino en quien me ha llamado. Esto es necesario. Y por último, en este punto, hablando acerca de cómo distinguir y diferenciar el propósito, es que tiene que ver con Dios, es por Dios y es para Dios. Romanos 11:36 me fascina este pasaje. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si hay algo que viene de parte de Dios, va a estar ligado a Él. Tiene que darle gloria a Dios. Si un trabajo viene de parte de Dios, le va a dar gloria a Él. Si un proyecto, un emprendimiento, un ministerio viene de parte de Dios, le va a dar gloria a Dios. Va a testificar del poder de Dios. Va a anunciar las grandezas de parte de Dios. Entonces, las bases del propósito de Dios es que se cumple, trae llamado, consigo retos, claridad y podemos ver obrar a Dios en todos los sentidos, en todo lo que yo haga. Puedo ver a Dios obrar, puedo ver la mano de Dios moviéndose, puedo ver el respaldo de Dios efectuándose en mi vida y en todo lo que hago. Pero muchas veces, escuchen esto, los que están acá en TikTok conectados, los que están por acá en Facebook, muchas veces el enemigo es tan mentiroso y operativo que él hace creer que tiene propósitos. Que algo de lo que tú estás haciendo, de la manera en la que tú lo estás haciendo, te está llevando a un destino. No sabes a cuál, pero a algún lugar te va a llevar. Pero en Dios podemos ver a través de su palabra cómo distinguir y caminar en el propósito y no dejarnos engañar por lo que podría parecer propósito. Porque hay cosas que parecen ser buenas, pero no necesariamente van a serlo para nosotros. Hay personas que van a ser buenas, que son buenas, pero no necesariamente van a ser de bendición para nosotros. Entonces es muy necesario que aprendamos a identificar las bases que Dios nos entrega cuando Él habla de propósito, para nosotros no dejarnos persuadir por lo que el enemigo podría llamar como bueno, pero no necesariamente ser bueno para nosotros. Dios es tan claro en sus propósitos que Él dice, cuando tú escribes la visión, tú tienes que correr tras ella. Cuando nosotros no tenemos una visión, un propósito de parte de Dios, que no ha sido entregado de parte de Dios, nosotros no podemos correr tras esa visión. Nosotros no vamos a poder alcanzarla, ni vamos a poder tener la claridad, ni vamos a perseverar, ni vamos a ver mucho menos el cumplimiento. Entonces, alguien que no tiene claridad en lo que hace no puede correr y avanzar hacia ello. Así que a todos los que están en Facebook, a los que están por aquí en TikTok, yo quiero que tú medites en esta noche y puedas preguntarte, ¿lo que Dios me ha hablado a mí me ha dado la claridad para correr tras eso? ¿Me ha dado la certeza y la firmeza de decir, yo sé que Dios lo va a cumplir? Porque si hay algo que no te está dando claridad, que no estás corriendo tras esa visión, que no te está trayendo paz, que no te está trayendo el que tú puedas perseverar, debemos atender a que entonces puede ser algo que parece bueno, pero no necesariamente es bueno para nosotros. Y ahora sí, habiendo hablado de estos puntos que son bases para distinguir cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, ahora sí vamos a entrar en estos 3 puntos de cómo nosotros podemos cultivar nuestro jardín, es decir, nuestra vida de continuo en continuo con Dios. Punto número 1,
no compares la vida de otros con la tuya. Proverbios capítulo 4, versículo del 25 al 27 dice: mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro, no te desvíes y evita que tus pies sigan el mal. Parte de nosotros poder cultivar nuestra vida con Dios es que miremos hacia adelante. Dice, y que fijemos nuestros ojos en lo que está frente a nosotros. ¿Quién es el que está frente a nosotros? El autor y el consumador de la fe. Es Él a quien nosotros debemos mirar. Tú debes entender que tu propósito no es el mismo que otras personas. Aunque pueda parecerse, aunque pueda coincidir, aunque pueda parecer muy bueno y sonar bonito, muchas veces el propósito de las personas que te rodean no es el mismo que el tuyo. Puede que coincidan, sí. Puede que entablen cierta relación por parte del decir, oye, parte de mi propósito es esto, parte del mío es esto, pero no significa que sea el mismo. Por lo tanto, el ritmo al que tú vas a correr no es el mismo. Los retos que tú vas a enfrentar no son los mismos, no van a ser iguales, porque tú debes de trazar una visión, tú debes de correr la carrera en base al propósito que tú tienes, en base al llamado que tú tienes. A veces queremos comparar lo que florece, lo que pasa en la vida de otros, las bendiciones que obtiene otro, lo bien que le funciona a otros hacer algunas cosas, y cuando tú quieres imitarlas, cuando tú quieres hacerlas, no te salen y te terminas frustrando. Lo que pasa en la vida de otros y cómo corren la carrera a otros no tiene que ser necesariamente como tú lo hagas contigo. Lo que tú ves que está funcionando en la vida de otros no necesariamente va a funcionar contigo. El emprendimiento que tú ves que le está yendo tan bien a alguien no necesariamente te va a ir bien a ti en eso, porque no es tu diseño, porque no es tu propósito, porque no es tu llamado ni tu asignación. Y entonces terminas cansándote, terminas agotándote, terminas estresado, estresada, pensando que algo tú no estás haciendo bien, que tú no eres bueno o buena para algo. El problema no es el método, el problema es que estás corriendo al ritmo del propósito de otros. El problema es que tú quieres imitar la manera en la que otros trotan, y por ende, como no es tu ritmo ni la forma en la que tú fuiste llamado a hacer las cosas, no te va a salir. Así que en este primer punto que es no compares la vida de otros con la tuya, yo quiero invitarte, deja de correr al ritmo del propósito de otros. Deja de correr al ritmo del llamado de otros, al ritmo del diseño de otros, y enfócate en el propósito que Dios tiene para tu vida. Enfócate en esa asignación que Dios tiene para ti, que no es igual a la de otros, que ni siquiera se va a repetir, porque Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios específico, que lo que ha diseñado para unos no es lo mismo que ha diseñado para otros. Dios no nos hizo en serie. Dios nos diseñó, dice la palabra, a imagen y semejanza de Él. Y Él es un Dios creativo. Él es un Dios único. Él es un Dios especial. Por ende, su diseño, su creación en nosotros es única y es especial. Entonces debes entender cuál es el propósito de Dios para tu vida y dejar de comparar o imitar los métodos de otros, que también tienen un propósito, pero diferente al tuyo, totalmente diferente. Porque cuando caes en la constante comparación e imitación, dejas de funcionar en automático y te sales de tu diseño. Y hace un momento hablábamos de cómo el enemigo es tan operativo y tan persuasivo que a veces hace creer que él también tiene ciertos propósitos.
Y es que cuando tú empiezas a compararte constantemente, empiezas a imitar constantemente lo que otros hacen, la vida de otros, el modo de otros, el método, la manera de otros, caes en ese diseño y en ese engaño del enemigo. Y el propósito de él es que él viene a matar, a hurtar y a destruir. Y si la comparación provoca que algo de ti muera, que algo en tu vida sea robado o destruido, que algo de tu jardín no pueda ser cultivado, es porque el enemigo te ha vendido un diseño y un propósito equivocado. Es porque el enemigo, el mundo, tal vez tu entorno te ha venido a persuadir diciendo: ese no es tu propósito, tienes que buscarlo, tienes que imitar a alguien, tienes que hacer algo. Y cuando dejas de funcionar en el diseño, algo de ti se está abortando. Algo de ti está dejando de ser cultivado, algo de ti está dejando de florecer, algo de ti está dejando la esencia a un lado. Y cuando eso pasa, dejamos de escuchar la voz del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo nos habla con claridad. Número 2, para poder nosotros cultivar nuestro jardín, debemos entender nuestro proceso. Puede que sea tal vez de los que están alineados al diseño, al propósito, pero ven como que algo está lento, como que algo está tardío en el cumplimiento, como que no tienen, como que ya quieren ver el cumplimiento y no lo están viendo. Y entonces te desesperas y de repente pasas una prueba y dices: ¿por qué estoy pasando por esta prueba? No lo entiendo, si todo lo estoy haciendo bien. ¿Por qué? Déjame decirte algo: cuando la tierra es arada, pasa por el proceso de ser removida, pasa por el proceso de ser sacudida, de ser volteada de manera profunda, porque está siendo preparada para la siembra, no para la cosecha. Cuando la tierra es arada, se prepara para darle un tiempo a que las raíces puedan ser fuertes y firmes. Un mal arado en una tierra, escucha esto, cuando hay un mal arado en una tierra, va a perjudicar la cosecha y la productividad a largo plazo. La palabra en Mateo capítulo 13, versículo 23 dice: ¿y qué significa la semilla que cae en buena tierra? Esas semillas son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 100, 60 y 30 veces más. Tú y yo somos una tierra y esa tierra debe de ser fértil. Cuando nosotros entendemos el proceso que pasamos, es decir, el momento en el que estamos siendo arados, el momento en el que estamos siendo sacudidos, siendo removidos hasta lo más profundo, debemos de entender que es algo que Dios está trabajando en nuestras vidas, no para darnos una cosecha de manera inmediata, sino para que podamos nosotros estar preparados para sembrar y para a largo plazo no afectar la productividad. Un buen arado va a traer que las raíces que echemos sean firmes y sean fuertes. Pero el adelantar a veces nuestro proceso, el adelantar a veces las pruebas que pasamos, puede traer consecuencias graves en nuestra vida, como el que lo que nosotros vayamos a cosechar no sea fuerte y firme, como que lo que nosotros vayamos a sembrar no pueda estar de manera profunda para echar esas raíces profundas. La palabra dice que cuando la semilla cae en la buena tierra, es decir, cuando la semilla tuvo que caer en una tierra que fue arada, que fue procesada. En otras palabras, cuando nuestra vida es procesada, cuando nuestra vida es pasada por la prueba, es pasada por el fuego, muchas veces va a dar mucho más de lo sembrado. Porque es un principio que establece la palabra.
Así que yo quiero invitarte que cuando hablamos acerca de necesitamos cultivar nuestro jardín, necesitamos cultivar nuestra vida, en este punto entiende que los procesos que tú vives no necesitas adelantarlos. Sé que son dolorosos, sé que pueden generarte tristeza, sé que pueden generarte llanto, sé que puedes de repente decir, Señor, ¿por qué? Pero entiende esto, cuando tu tierra, cuando tu vida, cuando está siendo arada de parte de Dios, está siendo procesada de parte de Dios, únicamente es para que tú puedas dar mucho más de lo que vas a sembrar, dar mucho más de lo que tú vas a esperar. Es ahí cuando todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la dedicación, toda la entrega, la pasión que tú decías, Señor, lo estoy haciendo por ti, no veo el fruto en mi trabajo, no veo el fruto en el ministerio, no veo el fruto en esto, en aquello, es porque el Señor te está diciendo, vas a dar mucho más de lo que has sembrado, vas a dar al 100, vas a recoger al 60, 30 veces más. Así que yo te invito en esta hora que entiendas que tú eres una tierra fértil, una tierra que se prepara para que en los momentos de proceso, para que en los momentos de aflicción, para que en los momentos de prueba, tú no te compares con otros, tú no digas por qué a otros les va bien y a mí me va mal, porque si yo busco de la presencia de Dios todos los días me pasa esto. Solamente es Dios diciéndote, estoy arando tu vida, estoy removiendo cosas que tienen que ser removidas y estoy haciendo que lo que tú vayas a cosechar pueda ser mucho más de lo que has sembrado. Estoy preparándote para que lo que tú puedas sembrar a largo plazo pueda tener raíces firmes, pueda tener raíces sólidas. Así que ahí donde tú estás, yo quiero que digas, yo soy una tierra que dará mucho más de lo que has sembrado. Yo no sé si alguien aquí, Iván, Dios te bendiga, pueda creer en esta palabra y escribir en los comentarios, soy una tierra que dará mucho más de lo que has sembrado. Somos una tierra que dará mucho más de lo que has sembrado. Pero también tenemos otro lado de la moneda. Puede ser que seguiste en el propósito, escucha esto, pero dejaste a un lado lo más importante, que la presencia de Dios. Ahí te va un claro ejemplo. Cuando sirves en la iglesia, pero eso comienza a tomar más peso que buscar la presencia de Dios en tu vida. Dios dijo, a mí me complace más la obediencia que lo que tú me puedas ofrecer como sacrificio. ¿Cuántas veces en nuestra vida queremos agradar a las personas? Queremos hacer algo por cumplir. Queremos hacer algo en nuestro trabajo por quedar bien. Queremos hacer algo en la iglesia por quedar bien. Pero en lo secreto, el quedar bien ha tomado mucho más peso que buscar la presencia de Dios. Y en ciertas ocasiones, en un martes compartía, el mayor anhelo de nuestro corazón debe ser que la presencia de Dios jamás se aparte de nuestra vida. El salmista constantemente decía, que tu espíritu no se aparte de mí, que tu espíritu no se aparte de mí. Porque debemos entender que si el Espíritu de Dios se fuera de nosotros, si el Espíritu de Dios dijera, Él está dando más peso a las cosas naturales, Él está dando más peso al servicio, Él está dando más peso al quedar bien, nosotros dejaríamos de funcionar en nuestro llamado y en nuestro propósito. Amén, dice Abundio, yo soy una tierra que dará más abundancia. Amén. Así que dentro de este punto, que es el que nosotros entendamos nuestro proceso, es si tú estás caminando en el propósito, entiende que los procesos, las pruebas, los desiertos que tú vives solamente son para anunciar un nuevo peso de gloria de parte de Dios sobre nuestras vidas. Solamente es para decir, Señor, yo seré una tierra que dará mucho más de lo que sembró. Es decir, daré mucho más de lo que pude haber sufrido. Daré mucho más de lo que pudo haber dolido. Testificaré la grandeza de Dios mucho más de lo que pude haberme contristado, mucho más de las lágrimas que solté.
Pero si tú eres alguien que tal vez entiende el propósito, pero últimamente le ha dado más peso al quedar bien, al sacrificar más que al obedecer, yo quiero que sepas hoy de parte de Dios que Él te está llamando con tanto amor. Dice la palabra, sus cuerdas de amor cayeron sobre mí, y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Y que recuerdes esa heredad que Dios te ha dado a ti, que es un diseño único, que es un propósito único, y que disfrutes de ese propósito y que vuelvas a ese nivel de comunión, a ese nivel de obediencia y a ese nivel de entrega. Dios es tan claro en su palabra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En cierta ocasión, cuando yo tenía una conversación con mi papá, él me daba un consejo que hasta el día de hoy yo atesoro, y yo quiero compartírselo el día de hoy a todos los que están en Facebook, aquí en TikTok. Sé un rico espiritual. Vuélvete un rico espiritual. Porque cuando tú eres un rico espiritual, es decir, cuando tú eres una persona que busca primero el reino, que busca primero la presencia, por encima de todos los bienes, por encima de todas las riquezas, tú en automático te vas a convertir en un rico en todas las añadiduras que tú tengas, en todo lo demás. Así que primero busca ser un rico espiritual antes que ser un rico en todo lo material, antes que ser un rico en todo tu trabajo, antes que ser un rico en todas las añadiduras y bendiciones que Dios te pueda otorgar. Sé un rico en los vientos del norte, es decir, en los vientos que producen proceso, y sé un rico en esos vientos del sur, es decir, en los vientos que te traen bendición de parte de Dios. Hazlo de manera espiritual. No seas de aquellos que dicen, yo hoy tengo flojera de buscar a Dios, yo hoy tengo flojera de congregarme, yo hoy tengo flojera de orar, yo tengo flojera de leer la Biblia. Porque si tú tienes flojera de eso, tú no pidas la riqueza y la añadidura. No puedes decir ser hijo de Dios y amar a Dios, pero no amar pasar tiempo con Él, pero sí amar las bendiciones de Él. Así que vuélvete un rico, una rica espiritual. Me encanta el Salmo que dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que pueda yo estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su santo templo. ¿Sabe? La palabra inquirir significa profundizar. Cuando tú pasas tiempo con Dios, tú profundizas en un nivel con Él. Pero cuando continúas a pasar más tiempo con Él, te lleva a una revelación nueva. Profundizas mucho más. Y el profundizar, el inquirir, el demandar a Jehová todos los días estar en su templo, tiene que ver con que tú no estanques tu vida espiritual. Con que tú no te estanques aún en medio de los procesos. Con que tú recibas la revelación de parte de Él y te trascienda esa revelación. Y esa revelación te transforme. Y lo que conociste de parte de Dios en un momento, lo lleves a otro nivel y digas, en este proceso conocí a Dios de una manera. Y en otro proceso conozco a Dios de otra manera. El ser rico espiritual significa que entiendas que los procesos de parte de Dios o las bendiciones de parte de Dios te van a llevar a profundizar más en el conocimiento de Él, en la experiencia con Él, en la vivencia con Él, hasta el grado que tú digas, si hay un proceso que me generó dolor, pero me hizo profundizar en conocer más a Dios, gloria a Dios porque lo pasé. Así que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Punto número 3, y con este vamos a ir concluyendo este tiempo, y después vamos a orar por los que están aquí en TikTok, por los que están en Facebook, por los que piden petición acá. Reconstruye tu templo.
Ageo capítulo 1, versículo del 7 al 8, le vamos a dar lectura. Y en casa yo te invito a que tú puedas tener la iniciativa de leer todo el capítulo de Ageo 1 y te vas a dar cuenta que cómo habla de una manera tan impresionante del proceso que lleva a reconstruir el templo. La palabra dice que tú y yo somos el templo en el que Dios ha decidido habitar. Y dice Ageo capítulo 1, versículos 7 y 8, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. En Ageo capítulo 1 dice que todo el pueblo, vamos a conectar aquí esto que se va a apagar, que todo el pueblo estaba tan entusiasmado primeramente en que sus casas estuvieran bien, en que nada les faltara. Y llegó un momento en donde el pueblo entraba en tanto conflicto que decía, no es el momento, voy a agarrar esto, no es el momento para reconstruir el templo. No es este el tiempo, no es este el momento. Y llegó un punto donde el Señor les habla y les dice, ustedes se conflictúan tanto que si eso no es el tiempo, que si llegó el momento de reconstruir mi templo. Y yo les digo, miren esto que está pasando, entonces actívense. El Señor les dijo, vayan a los montes, es decir, suban. El que el Señor les haya dicho, vayan ahora a los montes, les estaba diciendo, tienen que subir de nivel. Tienen que profundizar, porque si ustedes se quedan en donde están, o si ustedes se quedan en lo que están viendo, en lo que están pasando, en lo que quieren obtener, ustedes no van a poder profundizar. Dice, traigan madera y reconstruyan mi templo. Está hablando de un acto de activarse en Dios y de complacerlo cuando Él dijo, reconstruyan mi casa. Hoy yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Él? Si tú dices, no me contestes en los comentarios, pero yo te invito a que puedas preguntarte, ¿cómo está mi templo? ¿Es necesario tomar esta palabra de Ageo, en donde el Señor me dice, ve al monte, sube, trae la madera? Hoy esta es otra enseñanza preciosa que vamos a estar compartiendo acerca de los tañedores. Y reconstruyan mi casa. Hoy el Señor te está diciendo a ti que estás aquí en TikTok, que estás ahí en Facebook, reconstruye tu jardín, reconstruye ese templo, reconstruye esa casa que ha sido llamada como una habitación para que el Espíritu de Dios more en ti. Dice el Señor, hazlo y me complaceré en ella y me sentiré honrado. No hay mejor manera en la que nosotros podamos decir, Señor, yo te amo, que le demostremos a Él que amamos honrarlo, que amamos su presencia, que amamos que el Espíritu de Dios diga, en este templo, aquí sí me gusta habitar porque está limpio, porque está de continuo en continuo cultivándolo. Y cultivar tiene que ver con carga tu cruz, niégate a ti mismo, carga tu cruz y síguelo a Él. Y el negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz tiene que ver con un proceso constante de quebranto para que el Señor nos transforme. En cierta ocasión te decía, el quebranto no tiene que ver con el sufrimiento, con el que tú te la vivas todo el tiempo de mártir, de víctima, sufriendo. No, el quebranto tiene que ver con el que tú reconozcas que necesitas a Dios, que necesitas de su Espíritu Santo, que hay cosas dentro de ti que debes de dejar, que hay cosas dentro de ti que debes de renunciar, que hay áreas de tu vida que deben de ser transformadas, que deben de ser pulidas, que deben de ser pasadas por el fuego para que Dios haga la obra verdaderamente de transformación en tu vida y en tu corazón. Y que aquellos que tal vez antes te conocían digan, wow,
Tal vez físicamente eres el mismo, pero por dentro eres una persona que de su interior brotan ríos de agua viva, que de su interior hay una renovación, que de su interior hay algo nuevo llamado Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios viene a aquellos que le obedecen, y el obedecer tiene que ver con el que complazcas a Dios. Quiero ir concluyendo en el versículo 14, ahí mismo de Ageo capítulo 1, que dice: entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Dice que cuando el Señor les reprendió y les dijo: no estás enfocándote en lo que debes, no estás construyendo mi templo. Hoy en día ese templo somos nosotros, no algo físico. En aquel entonces era algo físico, pero hoy en día era algo, ahora somos nosotros, hoy en día. Cuando el Señor nos habla, escucha esto, y nos exhorta, nos jala las orejas, si así quieres llamarle, a decir: no estás construyendo, cultivando un jardín, cultivando una relación. Ese templo, esa vida que tú llevas no me está agradando. Y tú reconoces delante de Dios que tal vez sí has descuidado esa comunión, que tal vez te falta dar mucho más, que tal vez necesitas enfocarte más en lo que Dios anhela de parte de Él para tu vida. Él mismo te va a traer ánimo. Él mismo te va a traer entusiasmo. Escuchen los que están en Facebook, los que están en TikTok. Cuando Dios te habla y te trae la revelación de que algo de tu vida necesita ser procesado, necesita ser transformado, que necesitas buscar más de Dios, Él mismo te va a dar el ánimo. Tal como lo hizo aquí con el pueblo. Dice: el Señor despertó el entusiasmo, el Señor despertó el ánimo del sumo sacerdote y de todos para que comenzaran a trabajar en la casa de Dios. Yo quiero invitarte en este tiempo a que tú trabajes en la casa de Dios, a que tú trabajes en ese templo que Dios ha llamado como su morada, que tú trabajes en tu vida, que tú trabajes en una comunión con Él, que no te desenfoques, que no permitas que el enemigo venga a meterte pensamientos de: hoy no, está bien si mañana lo hago, no pasa nada con que un día no ore. No pasa nada con que un día no busque de la presencia de Dios. Sí pasa, porque el Señor mismo nos está reprendiendo cómo está nuestro templo. ¿Qué tanto estamos cuidando nuestra comunión y nuestra relación con Él? Así que hoy yo quiero invitarte en esta noche, habiendo hablado acerca de las bases que tiene el propósito de Dios y cómo identificarlo, y en base a eso desglosar el cómo nosotros podemos cultivar nuestra vida con Dios, nuestro jardín para Él. No te compares, no compares tu vida con la de otros. Entiende tu proceso y reconstruye tu templo. Habiendo entendido eso y sabiendo que es Dios mismo quien te da el ánimo, que es Dios mismo quien pone en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hoy yo quiero invitarte que los que están en Facebook, los que están en TikTok, ahí en los comentarios puedan decir: Dios, pon en mí, despierta en mí el entusiasmo para cultivar mi relación contigo. Vamos, ahí en los comentarios escribe: despierta en mí el entusiasmo para cultivar mi relación contigo. No permitas que el enemigo venga a venir y venderte ideas de: tú no tienes ánimo, tú no tienes ganas. Si bien a la verdad la carne se opone, pero el espíritu anhela.
Y cuando el entusiasmo es despertado de parte de Dios en nuestras vidas, no hay algo que se pueda oponer para buscar su presencia y reconstruir nuestro templo. Ese templo, esa habitación que es para Él y por Él. Así que hoy te invito a que puedas orar. Dios, despierta en mí el entusiasmo. Despierta en mí el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Aviva en mí el fuego, aviva en mí la llama, Dios. Si tal vez has sido de los que se la han vivido comparándose, yo te voy a invitar a que puedas decirle: Dios, por favor, Padre, hoy clamo, ayúdame a no correr al ritmo del propósito de otros, ayúdame a no imitar a otros, ayúdame a no compararme. Ayúdame a enfocarme tal como lo veíamos a través de tu palabra, Señor, en Proverbios. A mirar hacia adelante, fijar los ojos en lo que está enfrente, Señor Dios, y a no desviarme. Padre, hoy clamamos para que traces un sendero recto para mis pies. Que ese sendero recto me haga correr, Señor, la buena carrera de la fe. Pero también me haga correr, Señor, tras la visión, tras el propósito que tú has trazado para mi vida. Padre, ayúdame a entender que mi proceso únicamente anuncia el cumplimiento, Señor Dios, de tu propósito en mi vida. Ayúdame a entender, Señor, que mi proceso únicamente me está diciendo que soy una tierra fértil que dará mucho más de lo que ha sembrado. Que soy una tierra, Señor Dios, que aunque está siendo arada, Padre mío, está siendo preparada para tener raíces firmes, raíces sólidas, raíces fuertes, que bendecirán, Señor Dios, la cosecha y la productividad a largo plazo. Padre, yo te pido, ayúdame, Espíritu de Dios. Vamos ahí donde tú estás, dile: ayúdame a tener el ánimo que proviene de ti, Señor Dios, para cultivar este jardín, para vivir en este jardín. ¿Sabes? El proceso de tener un buen jardín, un jardín bonito, limpio, impecable, en donde no haya algunas partes donde no haya pasto, lleva un tiempo. Cuando el Señor comenzó a hablarme acerca de cultivar el jardín y poder compartir esta palabra, el Señor también me hablaba acerca de poder cultivar literalmente el jardín de mi casa. Personalmente yo no soy alguien que sea cuidadosa con las plantas, que sea cuidadosa con el jardín. A mí me dieron un epazote, mi abuela trajo, creo que ese epazote, hierbabuena. Yo no fui cuidadosa, no fui diligente y se me secó, todo se secó. Y de repente el Señor a mí me exhortó y comenzó a hablar tan fuerte a mi vida y a mi corazón. Y llegó un momento, me dijo: mira cómo tienes esto, esta planta que te dieron, que es parte de mi creación, y mira cómo tienes este jardín. Y en mi justificación yo le decía: Señor, es que yo no soy de jardín, yo no soy de plantas, Señor, yo por eso compro así plantas artificiales, Señor, porque se me olvida regarlas, se me olvida echarles agua. Y el Señor comenzó a darme esta enseñanza. En ese momento comenzó a darme esta enseñanza y me dijo: la manera en la que alguien puede cuidar hasta lo más mínimo es la manera en la que alguien puede cultivar una relación conmigo. Y entonces desde ahí comencé a escribir todo lo que el Señor hablaba, todo lo que el Señor comenzaba a planear para el tiempo de habitación. Ya lleva más de un mes que traigo, creo que un mes, el proceso del jardín. Y he sido tan diligente, de verdad, en echarle agua a la hierbabuena. Y de verdad que el día que yo vi que brotó la primera hojita verde, yo me puse contenta y dije: Señor, gracias. Pero no te estoy hablando de que fue un proceso de 1 y 2, 3 días. Te estoy hablando de que llevó un proceso de fácil unas 2 semanas y media para que pudiera ver la primera hojita. Y después de que vi la primera hojita, bueno, yo me sentí más motivada y yo seguía con tanta diligencia regando el jardín y regando las plantitas. Y ahorita ya la hierbabuena ya
está floreciendo, pero ha sido un proceso de un mes o un poquito más tal vez. Hasta me puse a investigar qué le puedo yo poner al jardín para que las partes que se secaron, las partes que se quemaron, vuelvan otra vez. Bueno, ahí me ven a mí siguiendo los consejos que luego encontré aquí en TikTok de ponle esto y ponle aquello, y yo le puse azúcar y creo que sí me funcionó porque vi como que un poquito más reverdecido el pasto. Pero así es nuestra vida. Cuando nosotros nos proponemos el cultivar nuestra vida con Dios, lleva su tiempo. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Es un proceso el que nosotros podamos descubrir quiénes somos en Dios, descubrir quién es Dios, descubrir cuál es nuestro propósito, nuestro llamado. Es un proceso saber cómo entender las pruebas que pasamos. Pero cuando somos constantes, cuando somos perseverantes en Él, como lo veíamos aquí en una de las bases del propósito, vamos a ver el resultado, vamos a ver el fruto. Y es ahí cuando ya veas tu jardín, veas tu vida, veas ese templo, esa habitación de Dios siendo cultivada, dando fruto mucho más de lo que sembraste, viendo cómo los esfuerzos dan resultados mucho más tal vez del esfuerzo, el trabajo da resultado mucho más de lo que tal vez te pudiste cansar y fatigar. Es ahí cuando entonces vas a decir, valió la pena. Y el cultivar nuestra vida con Dios, para Dios, en Dios, no va a terminar hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que Él venga. ¿Y cuál va a ser el resultado? Si tú cultivas una buena relación con Él de todos los días, cuando estemos en su presencia vamos a poder escuchar: buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. Allá en la tierra, en lo poco que fue el suspiro de la tierra, fuiste fiel. En lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que hoy quiero invitarte, quiero cerrar este tiempo, esta enseñanza que titulamos Vive en tu jardín. No te canses de cultivar tu vida, tu relación con Dios, porque no se va a terminar hasta que Él venga o hasta que Él te llame a su presencia. Pero que el mayor anhelo y el mayor logro que tú puedas obtener aquí en esta tierra es que tú te conviertas en un rico espiritual, para que tú escuches un día el buen siervo fiel, buena sierva fiel. Así que vamos a estar subiendo esta enseñanza a YouTube, para que por ahí de repente digas, quiero volver a escucharla o quiero compartirla. Vamos a estarla subiendo. Estamos en el canal de YouTube como Anaí Valdés, en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Estamos como Anaí Valdés en YouTube. Tú puedes encontrar una serie de enseñanzas que yo sé de parte de Dios que pueden hablar a tu corazón, que pueden confrontarte, que pueden bendecirte. Y esa enseñanza vamos a estarla subiendo a nuestro canal de YouTube. Y por acá dicen YouVersion, sí, por supuesto que sí. El 24 de abril salió otro devocional en la aplicación de la Biblia de YouVersion. Entonces, si ustedes entran ahí a nuestras redes sociales, ustedes van a poder encontrar, bueno, toda la promocional o el paso a paso a seguir para que puedan encontrar este devocional titulado, el primero fue Identificando la voz de Dios, que por cierto, si no lo han escuchado, vayan, escúchenlo, que agregamos audio narrado. ¿Para qué? Para que si de repente tú dices, tengo muchas actividades, voy manejando, pero quiero escuchar el devocional, tú le pongas play y te va a dar el audio narrado, no con voz de robotcito, sino con nuestra voz. Nosotros lo estuvimos grabando. Y el segundo devocional también ya salió. Está precioso el devocional. Es de 3 días. Yo los invito a que lo
lo escuchen, lo lean, lo meditan. Del primer día al tercero y luego del tercero al primero. Está precioso el devocional. Si hay algo en tu vida que necesitas tú entender, es cómo tú vivir en la paz de Dios, cómo tú ejercitarte en la paz de Dios. Así que en la aplicación de YouVersion, ustedes necesitan descargar esa aplicación, buscar ahí en las páginas, en el buscador, ponerle Anaí Valdés o habitación, les va a salir y ustedes pueden comenzar a leerlo. Y ya saben, cada devocional que lanzamos hacemos un live acá por TikTok. Probablemente lo estemos haciendo también por Facebook, porque en el primer devocional que hicimos el live no se grabó, no se guardó, y algunos me dijeron, oye, ¿dónde puedo encontrar el live del devocional? Porque yo no me pude conectar al en vivo, pero quiero escucharlo. Y yo les dije, lo siento, solo fue en vivo y no se guardó, pero estamos ya previniéndonos. Así que sí lo vamos a estar grabando, vamos a estar haciendo live para estudiar juntos el devocional, ejercitándonos en la paz de Dios, ¿ok? Y les voy a estar anunciando qué fechas vamos a estar haciendo. Son 3 días seguidos que vamos a emitir live, así. Para los que de repente estuvieron en los lives que se hicieron del primer devocional, saben que se pone bonito, que se pone padre. Oramos juntos, platicamos, nos conocemos, ustedes de repente hacen preguntas, estudiamos el devocional. Pero yo los invito a que durante estos días, si pueden ahorita terminando live, vayan, busquen el devocional, busquen ahí el perfil de socio ministerial Anaí Valdés o habitación, y comiencen ustedes a meditar, comiencen ustedes a hablar con el Espíritu Santo, a que Él les enseñe, y cuando anunciemos los 3 días seguidos de live, pues ya podamos conectarnos y platicar a profundidad. Así que nos estamos viendo próximo martes por acá en otro tiempo de habitación. Familia, bendiciones, les amo.